Papa Doc, el dictador vudú de Haití. En el corazón del Caribe, entre las montañas y los valles de Haití, surgió una figura que dejaría una huella oscura y profunda en la historia de su nación. Su nombre era François Duvalier, pero el mundo lo conocería como Papa Doc. Médico, dictador, figura casi mítica, y para muchos una encarnación del miedo. ¿Quién fue este hombre que dominó Haití con puño de hierro y con una supuesta conexión con el vudú? François Duvalier nació el 14 de abril de 1907 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue criado en una familia de clase media, y desde muy joven se interesó por los estudios. Se graduó en medicina en la Universidad de Haití y más adelante recibió entrenamiento en medicina tropical en los Estados Unidos. Durante su trabajo médico, especialmente en las zonas rurales, desarrolló una fuerte conexión con la cultura campesina y con las prácticas tradicionales del vudú, lo cual tendría un impacto crucial en su vida política. Duvalier no era un político carismático en el sentido tradicional, pero era inteligente, calculador y sabía manipular los símbolos culturales del pueblo haitiano. En 1957, tras una serie de golpes de Estado y una inestabilidad política prolongada, François Duvalier ganó las elecciones presidenciales, y con eso comenzó un régimen que se convertiría en uno de los más represivos y extraños del siglo XX. Una vez en el poder, Papa Doc se deshizo rápidamente de cualquier oposición. Utilizó métodos brutales para consolidar su autoridad. En 1959 creó una milicia personal conocida como los Tonton Macoutes, un grupo paramilitar que operaba fuera del ejército regular y que respondía directamente a él. Los Tonton Macoutes se convirtieron en el símbolo del terror. Vestidos con gafas oscuras y sombreros de paja, recorrían las calles de Haití sembrando el miedo, secuestrando, torturando y ejecutando a cualquiera que fuera considerado enemigo del régimen. Miles de personas desaparecieron. Las cárceles estaban llenas. La tortura y la muerte eran herramientas cotidianas del poder. El régimen también impuso un estricto control sobre los medios de comunicación, la educación y las instituciones religiosas. La oposición fue silenciada. El exilio se convirtió en una salida desesperada para muchos haitianos y la represión afectó a todas las capas sociales, desde campesinos hasta intelectuales. A diferencia de muchos de sus predecesores, Papa Doc abrazó abiertamente la herencia africana del pueblo haitiano. Reivindicó la identidad negra como un elemento central de su discurso político. Promovió el noirisme, una ideología que buscaba empoderar a la mayoría negra frente a la élite mulata que tradicionalmente había dominado la política y la economía del país. Esta reivindicación fue bien recibida por muchos campesinos, quienes veían en Duvalier a un líder que finalmente los representaba. Duvalier utilizó elementos del folclore africano, del idioma creol y del simbolismo del vudú para construir una narrativa de poder ancestral, casi místico. No solo se presentó como un líder político, sino como una especie de figura paternal, espiritual y protectora de los desposeídos. En el plano económico, el régimen de Duvalier fue un desastre. La corrupción era rampante. Los recursos del Estado eran utilizados para enriquecer a la familia Duvalier y a sus aliados cercanos, mientras el pueblo sufría pobreza extrema. Las inversiones extranjeras disminuyeron y la infraestructura del país se deterioró. Sin embargo, Duvalier supo jugar con la política internacional. A pesar de su brutalidad interna, logró mantener cierto apoyo, o al menos tolerancia, por parte de potencias extranjeras como Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría. Para Washington, Duvalier representaba un muro de contención contra la expansión del comunismo en el Caribe, particularmente después de la Revolución Cubana. Duvalier se declaró presidente vitalicio en 1964 y en 1971, poco antes de morir, cambió la Constitución para poder designar a su hijo como su sucesor. Así nació la única dinastía dictatorial hereditaria del continente americano, el régimen de los Duvalier. Uno de los aspectos más fascinantes y oscuros del poder de Papa Doc
fue su aparente relación con el vudú haitiano. Aunque no era sacerdote vudú, Duvalier usó esta religión como una poderosa herramienta de control social. Se decía que podía maldecir a sus enemigos, que utilizaba magia negra, que tenía contactos con los Loa, los espíritus del vudú. Incluso hubo rumores de que había manipulado la muerte del líder militar que podría haberlo derrocado, usando hechicería. Todo esto no fue necesariamente real, pero Duvalier no hacía nada por desmentirlo. Al contrario, cultivaba el miedo. Se vestía de negro, hablaba en tono lento e hipnótico, y llegó a compararse con el mismísimo barón Samedi, el espíritu de los cementerios. En una ocasión, durante un conflicto con la Iglesia Católica, Duvalier expulsó a casi todo el clero extranjero del país, reemplazándolos con sacerdotes haitianos. Esto consolidó aún más su control espiritual y simbólico sobre la población. El mito era parte del mecanismo de dominación. Si no podías luchar contra él políticamente, y tampoco físicamente por miedo a los Tonton Macoutes, ¿cómo enfrentarte a alguien que podía matarte con solo mirarte? François Duvalier murió el 21 de abril de 1971, dejando el poder en manos de su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Su régimen dejó una Haití profundamente herida, empobrecida, traumatizada y marcada por el miedo. Aunque Baby Doc mantuvo el poder hasta 1986, jamás tuvo la misma influencia ni el aura de control absoluto de su padre. Hoy, la figura de Papa Doc sigue siendo objeto de debate y temor. Para algunos fue un protector del pueblo negro, un símbolo de soberanía frente al dominio extranjero y mulato. Para la mayoría, sin embargo, fue un tirano despiadado, un manipulador de la cultura y la religión, y un verdugo de su propia nación. François Duvalier no fue simplemente un dictador, fue un ingeniero del miedo, un maestro del simbolismo, un político que supo usar los mitos y creencias de su pueblo como un arma letal. Su historia es una advertencia sobre el poder absoluto, la manipulación cultural y los peligros de permitir que la fe y la política se fundan en una figura única. Si te interesan los relatos oscuros de la historia del Caribe, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Haití merece ser entendido más allá de sus tragedias, y su historia, por dolorosa que sea, debe ser contada.